multinacionales, las estructuras neoliberales, los intereses del mercado, los nuevos poderes mundiales. Ellos crean diferencias abismales, masas inmensas de insignificantes, despreciables, efectos colaterales de una economía tremendamente injusta, pero que se considera políticamente correcta. A los nuevos conquistadores no los mueve el sufrimiento del pueblo, ni el destrozo de la ecología, ni la destrucción de la naturaleza, ni el avasallamiento de la cultura. Siguen dormidos, hoy como ayer, en el sueño letárgico más profundo. Pero también hoy surgen voces proféticas de un mundo globalizado en una gran crisis económica, energética, ecológica, civilizatoria. Jóvenes que protestan, intelectuales indignados, árabes que no resisten más modelos cavernarios de gestión. Se escucha el grito de que otro mundo es posible, de que otra iglesia es posible. En este nuevo contexto, el grito de Montesinos vuelve a resonar de nuevo, despertarnos, tomar conciencia de que algo nuevo están haciendo, porque hoy como ayer el Señor quiere hacer nuevas todas las cosas. En América Latina, en nuestra patria, todavía estamos en un tiempo de Adviento. A una frase del sermón, cada uno de los paneles, de los 4 paneles que tenemos, va a girar en torno a una frase del sermón, para que podamos ver de manera más clara la vigencia de esta frase. ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin darles de comer ni curarlos de sus enfermedades? En nuestros tiempos se puede afirmar que existe su huella real en avances normativos e institucionales de humanización de las relaciones y acciones humanas como impronta del cristianismo social y de sus luchas por lograrlo. Para el caso, por tener a los indígenas en opresión y exterminio, sin dar de comer ni curar las enfermedades, dado el trabajo forzado o impuesto por la fuerza, que incluso ocasionaba la muerte, todo con el fin utilitario de sacar y adquirir oro cada día y henchirse de riquezas. Nos centraremos en el aporte al derecho mundial por parte de la jurisprudencia constitucional colombiana de justificación y aplicación del mínimo existencial para todas las personas que se encuentran en opresión del concepto, según el concepto misionero, o de vulnerabilidad socioeconómica en la doctrina y jurisprudencia. Y se identifica en la realización de los derechos a la alimentación, la educación, la asistencia médica, la vivienda, la seguridad social y el trabajo. ¿Cómo es posible la realización plena del derecho a la intimidad familiar si las personas carecen de una vivienda? ¿Cuál es el alcance y contenido de asegurar la libertad de opinión si las personas no tienen un nivel mínimo de educación y formación cultural? ¿En qué queda el derecho a la vida y el de la integridad personal si no se asegura una atención efectiva en materia de salud? Concluyo en la precisión del derecho al mínimo vital en la jurisprudencia constitucional colombiana, precisamente acudiendo a ese estudio especializado y experto que se hizo en la Universidad de los Andes a instancias del CIJUD. Se considera que el mínimo vital es indispensable para determinar la existencia real del Estado social de derecho, sin el cual es prácticamente imposible lograr el objeto constitucional enunciado dentro de los postulados del Estado social de derecho. Es el derecho fundamental que tiene toda persona a condiciones mínimas de existencia. Es el criterio para establecer la fundamentalidad de derechos prestacionales, la condición empírica para establecer la conexidad entre derechos de prestación y derechos fundamentales, el núcleo esencial o mínimo irreductible del derecho al trabajo y la condición de procedibilidad de la misma acción de tutela. A los trabajadores, a las personas de la tercera edad pensionadas,
a mujeres embarazadas, a disminuidos físicos, a privados de la libertad o a los que están en la indigencia. En efecto, protege a los trabajadores frente a la mora en el pago del salario cuando éste constituye la única fuente de ingreso del trabajador. A las personas de la tercera edad que esperan infructuosamente el pago de mensadas pensionales atrasadas. A las mujeres embarazadas despedidas como consecuencia de su situación de gravidez. A los disminuidos físicos frente a las exclusiones de los planes de salud en materia de tratamiento y medicamentos. A las personas privadas de la libertad en las cárceles o a las personas en estado de indigencia. A fecha del día de hoy, la Corte Constitucional colombiana sobre el tema del mínimo vital prácticamente coincide con estos 500 años en su número, dado los 500 registros. Es la expectativa de que este avance en nuestros tiempos no tenga regresividad y que por el contrario se siga la senda anunciada desde hace 500 años. Y ya nos deja ahí un elemento, ¿no? ¿Cómo los tenéis sin darles los mínimos vitales? Gira sobre 3 ejes fundamentales. En primer lugar, la legitimidad de la guerra. Pero todavía se sigue hablando, por ejemplo, de si son guerras justas o no. La famosa guerra global contra el terrorismo, la intervención, por ejemplo, de las tropas de la OTAN en el conflicto yugoslavo, la reciente intervención de la OTAN igualmente en Libia. Un segundo elemento es la mesura en la respuesta. Tomás de Aquino nos dice que si para defenderse se ejerce una violencia mayor que la necesaria, se trataría de una acción ilícita. Pues este tiene que ser completamente proporcional. Ese, como ustedes ven, es uno de los elementos centrales de lo que se denomina el jus ad bellum, es decir, el derecho a hacer la guerra, que la acción debe ser proporcional a la amenaza. Y un tercer elemento que nos proponían los autores escolásticos era las posibilidades de éxito del uso de la fuerza, pues tienen que respetarse los derechos de las personas que padecen una ocupación, cosa pues que obviamente, como lo dice el discurso, no estaba sucediendo. Pues veo en estas dos frases dos grandes semillas del derecho internacional. Por un lado, el debate sobre la guerra justa, el derecho a usar legítimamente la fuerza, y el otro, el uso de la fuerza, ya una vez empleada la fuerza, de qué manera deben desarrollarse las hostilidades, si la actividad bélica del ser humano conoce límites o no. No solamente veo un antecedente muy importante de derechos humanos, principalmente de derechos económicos, sociales y culturales, como temas de la salud, temas de mínimo vital, sino que igualmente, como lo he señalado, pues noto una semilla importante del derecho internacional humanitario en el tema de la ocupación de territorios y una postura muy clara de este autor en relación con la guerra justa. De manera muy categórica nos dice de entrada que es una guerra injusta, que realmente usted no puede atacar a un pueblo que simplemente está de manera pacífica y tranquila con argumentos, digamos, de una falsa civilización o de llevarles una forma de pensar completamente distinta a la que ellos venían manejando. Los posibles orígenes de ese debate frente a la guerra justa, la guerra contra el terrorismo, la guerra contra las drogas, esas guerras que hoy están todavía en cuestión, y por qué no, también el doctor Ramelli señala los orígenes del derecho internacional humanitario. Todos sabemos que Vittoria concretó esto en sus textos, pero mire que este sermón también tiene elementos que no solamente vienen de la escuela de Salamanca, sino muy de los fundamentos del derecho tomista. De alguna manera somos hoy nuestro pasado, y lo que seamos en el futuro dependerá justamente de lo que hagamos hoy, de lo que pensemos hoy, de lo que soñemos hoy. Soy una voz que clama en el desierto. ¿Por qué dice Montesinos que es una voz que clama en el desierto? Tal vez acaso porque sus palabras no eran para los oídos de los encomenderos, no eran para los oídos de las autoridades de la isla La Española, y de pronto posiblemente tampoco lo fueran
para la corona española. Una voz que clama en el desierto puede significar también que Montesinos, como vocero de aquellos frailes recién llegados a América, querían de alguna manera ser la voz de los que no tienen voz. El texto tiene dos conceptos centrales: el concepto de opresión y el concepto de fatiga. Pero también en la actualidad podemos hablar de diversas formas de esclavitud. Lo que pasa es que la esclavitud, la dominación, el avasallamiento, desde una perspectiva Foucaultiana, que en un tiempo estaban referidos a los cuerpos, es una violencia, un avasallamiento, un dominio, un sometimiento, un sojuzgamiento, un subyugamiento, que se ejercen ya no solamente sobre el cuerpo, sino sobre los espíritus. Entonces, esta opresión ha tenido como foco la construcción de cuerpos dóciles, de mentes dóciles.